Hola muchachos, buenas Hola, noches. profe. ¿Cómo van? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué ha habido? Bien, sí, señor. Su Bueno, merced. ¿cómo le fue en ese descanso? Bien. ¿Bien? Hmm. Sí, y a su merced, ¿cómo le fue? Pues bien, afortunadamente trabajando, porque hay que trabajar harto, pero bueno, nos fue bien. Esperemos a que lleguen más compañeros, que no hay sino eh, 3 compañeros, 4 compañeros hasta ahora han llegado a clase y ya continuamos. ¿Te parece? Bueno, sí, señor. Bueno, muchachos, tiempo de espera suficiente para la clase de hoy. Entonces, bienvenido Jesús, Estefanía, Sebastián, Paola, eh, ¿quién más está? 2, 4, 5 han llegado a clase. Bienvenidos, muchachos, a la clase. ¿Me Gracias, escuchan? profe. Perfecto, me estarán escuchando hoy. Perfecto, ¿cierto? Sí, señor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Si tenemos a Nini que llegó a clase. Bueno, muchachos, ¿qué más? ¿Cómo le fue el fin de semana? Bien. Bueno, fin de semana con puente y toda la cuestión, entonces, me imagino que habremos ya recargado baterías y están dispuestos para la actividad del día de la clase de hoy. Hoy que estamos a 30 de junio del año 2020 son las 6:14 y entonces ya es tiempo suficiente para que nosotros empecemos la clase. En el día de hoy vamos a tratar en la clase de hoy, ¿quién es el del Jesús con la olla? ¿Ya le está raspando o qué? Buenas noches, No, profe. profe. Bueno, buenas noches a los que van llegando. Entonces, el tema de hoy, habíamos, hoy íbamos a ver Profe, también se le ha pegado lo de Lili, ¿no? la Que se le ha pegado lo de Lili. se me va a pegar lo de Lili, sí. Eh, el tema de hoy, la investigación, metodología de investigación de accidentes. Habíamos hablado en la clase del día viernes que habíamos dejado una actividad respecto de actos y condiciones inseguras. Íbamos a analizar las condiciones de negligencia, impericia e imprudencia, ¿cierto? ¿Fue así o no fue así, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces como esa tarea había quedado pendiente, entonces vamos a entrar de una vez de lleno a la clase de hoy. Y a lo largo de la clase vamos a empezar a adelantar la metodología o aplicar la metodología de la investigación de los accidentes. Entonces, eh, empecemos con unas diapositivas que vamos nosotros a mirar y vamos a conocer acerca de el que tiene música ya me la quita, por favor, ¿cierto? ¿Ya están viendo las diapositivas del día de hoy? Sí, profe. Bueno, esto es algo, unas diapositivas que tomé de la cartilla de investigación de accidentes laborales de la ARL positiva, que es la que nos brinda en este momento un material de estudio para esta materia o este momento que vamos nosotros a compartir y es esto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es que para adelantar el proceso de investigación de accidentes, lo primero que nosotros tenemos es que tener un flujo o un diagrama de flujo, o sea, una metodología, un paso a paso, que es el que nosotros tenemos que aplicar en el caso de que se ocurra el accidente de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer una vez ocurre el accidente es, lógicamente, que es prestar los primeros auxilios al accidentado, ¿cierto? Y una vez
se le han prestado los primeros auxilios o se ha activado ese protocolo de atención por parte de el encargado del sistema de gestión de la empresa. Entonces, se le prestan los primeros auxilios, ya sea con la brigada de primeros auxilios o con el servicio de enfermería de la empresa o como sea, se le prestan los primeros auxilios y se traslada el paciente a la IPS para que ya los especialistas, los profesionales, inicien el tratamiento de este trabajador que está accidentado. Y una vez ya hemos trasladado el accidentado, entonces vamos a empezar a hacer el reporte del accidente a la ARL, pero siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que esto es un trabajo que es coordinado, ¿cierto? Un trabajo que no lo voy a hacer yo solo, sino que hay un grupo de personas que se encargan de adelantar o de hacer este reporte del accidente. Pero ¿cómo vamos nosotros a conformar el equipo, que es el equipo que se va a hacer parte o se va a hacer cargo de investigar ese accidente que ocurrió en la empresa? Lo primero es que vamos a citar al jefe inmediato o el supervisor del que se accidentó, el jefe de él. Un integrante del COPAS, aquí dice COPASO porque esta cartillita era de la ley anterior, pero es de un integrante del COPAS, ¿cierto? Y usted, que es el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero la norma me dice que estos son accidentes que ocurren o incidentes que ocurren en la empresa. Pero cuando el accidente es grave, con muerte de un trabajador, lógicamente que nosotros no podemos adelantar el proceso de investigación. Ese proceso de investigación lo va a adelantar un profesional con licencia en salud ocupacional, ¿no? Que tenga una licencia vigente, que sea un trabajador propio de la empresa o que sea una persona que se contrata por parte de la empresa para que adelante la investigación de este accidente. El otro paso es la recolección de la información. Es importante este paso que generalmente nosotros fallamos en el momento de la recolección de la información. Ahorita nos vamos a dar cuenta en la socialización de los videos de los actos y condiciones inseguras, la disparidad de conceptos que hay entre uno y otro, siendo compañeros del mismo curso, siendo compañeros del mismo trabajo, como se organizaron ustedes en grupitos de a dos, el uno va a tener un concepto y una visión totalmente diferente del otro. Entonces, por eso es que tenemos que hacer, lo primero es la investigación a los testigos y al lesionado si puede hablar, si podemos nosotros entrevistarlo. Vamos a hacer un estudio del sitio donde ocurre el accidente de trabajo. Vamos a hacer una inspección de los elementos de trabajo que están involucrados ahí. Nosotros vimos en el video que hay EPP que se prestaron o fueron los causantes de un accidente. Vamos a hacer la revisión documental de todo lo que nosotros tenemos como encargados del sistema de gestión de una empresa. Si se le dio capacitación, si se le había dado instrucción, si esta persona accidentada había sido parte de las actividades de los programas de promoción y prevención de mi empresa. En fin, vamos a empezar a mirar a ver cómo estaba este muchacho frente al sistema de gestión de la empresa. Vamos a desarrollar el análisis de la casualidad, ¿cierto? Nos va a sonar como raro por qué hacer un análisis de casualidad, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar que hay unas metodologías para adelantar este tipo de investigaciones que ya las vamos a ver, que ya las vamos a conocer, que vamos a mirar a ver, a conocerlas, a empezar nosotros a manejarlas, vamos a empezar a digerirlas en nuestro lenguaje. Existe la metodología del árbol de causa, la metodología de la espina de pescado, la metodología de los 5 por qué, la metodología de los de 5W2H, el modelo ILSI, y hay muchas metodologías, pero las que nosotros vamos a ver ahorita son estas metodologías.
vamos a hacer un compromiso de adopción de unas medidas de intervención, ¿cierto? Eso es básicamente que nosotros vamos a ir al lugar donde estaba el trabajador, ¿cierto? Y vamos a mirar a ver cómo podemos nosotros intervenir en el sitio donde está. Digamos, no, pero si Esa descansa. Oiga, Esta conversación de Vito está buena, man. el que está así allá en charla, por favor me cierra el micrófono, que me interrumpe la clase y hay gente que está interesadísima. Bueno, entonces vamos a ir al lugar donde ocurrió el accidente, ¿cierto? Y vamos a mirar a ver qué medidas de prevención, ¿cierto? Y si al caso determinar los responsables, vamos a mirar unas medidas de prevención, de intervención, vamos a determinar un responsable y la fecha en que nosotros, como encargados del sistema de gestión, vamos a hacer una intervención en ese lugar de trabajo para evitar que nos vuelva a ocurrir un incidente o un accidente. El plan de acción y de seguimiento de eficacia de las acciones es ese control que nosotros vamos a estar haciendo permanentemente. Es ese estar ahí pendiente, estar haciéndole auditoría constante a ese sitio, porque nosotros sabemos que ese sitio es un sitio, desde que ocurre el accidente, es un sitio que se vuelve neurálgico, es un sitio que se vuelve débil para nosotros, para nuestro sistema. La elaboración del informe final, ¿cierto? La resolución 1401 nos dice que hay una forma en la que tiene que rendirse este resultado de la investigación, ¿cierto? Unos datos sobre el accidente, las características de la lesión, el causante, la descripción del accidente, el análisis de la causal, cuáles fueron las medidas de control que yo, como encargado del sistema de gestión, voy a implementar en ese lugar. Y el seguimiento es lo que, el monitoreo, es el seguimiento, es el estar pendiente de todas las actividades que hay que hacer en ese lugar donde se me accidentó el trabajador. Vamos a analizar cuáles son las metodologías que hay para adelantar una investigación. Habíamos hablado de que habían 5 metodologías y hay más metodologías, pero las que más se conocen, las que más se trabajan son estas que vamos nosotros a ver. La metodología del diagrama de espina de pescado o la metodología de Ishikawa, ¿cierto? Esta metodología básicamente nos va a hacer una relación causa-efecto, o sea, la causa y el efecto. ¿Qué lo causó? Si fueron materiales, si fue maquinaria, si fue la mano de obra, si fueron los métodos de trabajo, el medio ambiente, y el efecto que esto causó dentro del trabajador, ¿cierto? Entonces, también se utiliza un análisis causal de incidentes y accidentes, ¿cierto? Aquí vamos nosotros a identificar 4 aspectos que intervienen: los materiales, la maquinaria, la mano de obra, los métodos y el medio ambiente. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar si vamos a utilizar la metodología de Ishikawa. Ya vemos un poco más ampliado la metodología de Ishikawa. Cuando vamos a hablar de la mano de obra, vamos a determinar unos aspectos: si había experiencia, si el trabajador conocía la operación, ¿cierto? Si se han respetado los programas de formación, si era la primera vez que este tipo realizaba esta operación, ¿cierto? O si se lleva o no se lleva un programa de inducción o reinducción. Si vamos a analizar lo respecto a maquinaria, entonces vamos a ver si hay un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, ¿cierto? Si se utilizan herramientas que son defectuosas, ¿cierto? O si no hubo un soporte temporal de la actividad que estaba realizando con esa maquinaria. Si vamos a analizar los materiales, entonces vamos a mirar a ver si efectivamente hubo un uso inadecuado de los EPP, ¿cierto? Si las operaciones que se estaban realizando en este lugar eran las más adecuadas o no. Si vamos a analizar el método, entonces vamos a mirar la supervisión adecuada y las medidas preventivas frente al riesgo que se tomó, ¿cierto? Si vamos a analizar el medio ambiente, entonces vamos a mirar si había poca o alta densidad, si había
resistencia de los materiales, cómo eran las condiciones climáticas, cómo era el medio ambiente en el lugar de trabajo, si estaba muy oscuro, si estaba muy iluminado, si de pronto estaba la intemperie, si de pronto habían elementos que nos podían causar otro accidente ahí en el medio ambiente donde se estaba desarrollando. Otra de las metodologías que existe es la metodología del árbol de causa. En esta metodología del árbol de causa, ¿cierto? Es hacer una reconstrucción de una secuencia del accidente o del incidente, ¿cierto? Indicando las causas, ¿sí? Y la relación que existe entre lo que sucedió y el resultado final de lo que vino a suceder en ese accidente. El árbol de causas no nos va a hacer más, sino que nos va a hacer una descripción gráfica de los hechos y las causas en que ocurrió este accidente, ¿cierto? Y nos va a facilitar a nosotros detectar unas causas que puedan estar ocultas, ¿cierto? Unas causas que nosotros no podemos ver en el momento de la investigación. Cuando vamos a utilizar la metodología del árbol de causa, vamos a analizar dos fases que tiene esta metodología, ¿cierto? La primera es obtener la información de lo que sucedió. O sea, cuando vamos a manera de preguntarle a los que están ahí, a los testigos, qué fue lo que sucedió. ¿Usted qué vio? ¿Usted de qué se enteró? Y con eso nosotros podemos hacer una reconstrucción, si es del caso, en vivo, pero una reconstrucción mental de lo que está pasando. Y la segunda fase es la investigación como tal, ¿cierto? Ya nosotros llevando esto a la aplicación de la metodología del árbol de causas, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar que en la metodología del árbol de causas, nosotros vamos a mirar y vamos a arrancar con lo primero que es en la parte superior, o sea, aquí en la parte donde está, vamos a mirar arriba en la copa del árbol, vamos a mirar el problema. Y vamos a empezar a determinar, ¿cierto? Unas causas y unas subcausas, ¿cierto? Cuando nosotros vayamos a analizar ahorita los videos, vamos en cada uno vamos a utilizar una metodología, tanto la metodología de la espina de pescado, como el árbol de causas, como de los 5 porqués, como de todas las metodologías que nosotros estamos viendo. Entonces, para interpretar este árbol de causas, el árbol de causas nosotros en la cúspide, en la copa del árbol, vamos a empezar a identificar el problema, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Y de ahí para abajo vamos a empezar a determinar qué causó, por qué se causó, en dónde se causó, ¿cierto? Todo. Lo vamos a interpretar, lo vamos a empezar a tramitar, a llenar de arriba hacia abajo y después lo vamos a interpretar de abajo hacia arriba. Por eso es que las flechas van en un orden, primero están ubicadas, cada una de las causas están ubicadas ahí de una manera que vienen de arriba hacia abajo, pero lo vamos a interpretar de abajo hacia arriba como nos indican las flechas. Ese es el árbol de causas. Cuando vamos a utilizar, por ejemplo, bueno, aquí el árbol de causas que viene más completo, ¿cierto? Ya cuando existen muchas causas, muchas subcausas, cuando ya se vienen a determinar en casos de accidentes graves, entonces es cuando la investigación y el árbol de causas va a ser más tupido. Otra de las metodologías es la metodología de los 5 porqués, ¿cierto? Es una técnica que se basa en 5 porqués. Pueden haber muchos más, pero básicamente nos trae los 5 porqués más usados, ¿cierto? O más utilizados cuando nosotros vamos a analizar un problema, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con esta metodología? Buscar las causas principales de ese accidente, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que nosotros vamos a formular cuando vamos a hacer la investigación,
por qué sucedió el accidente. La segunda es por qué ocurrió o por qué se dio el acto o la condición insegura, ¿cierto? Si hubo negligencia, si hubo impericia, si hubo imprudencia de ese trabajador. Para entender esto, el ejemplo que nos da acá, por ejemplo, nos dice que un mensajero lo mandan en una motocicleta a traer o a entregar una culata de un motor. Una culata del motor es una parte que es sumamente grande, que es sumamente pesada, y cuando ese mensajero va a hacer la entrega de esa parte del motor, en una curva pierde el control, se resbala, se cae y es arrollado por un camión que venía en el sentido contrario y muere instantáneamente. Entonces, ante ese ejemplo que nos está poniendo acá la metodología, la primera pregunta que nosotros vamos a decir es ¿por qué sucede el accidente? Entonces vemos que la respuesta dice porque el trabajador pierde el control de la moto y cae al paso del camión, ¿cierto? El segundo por qué que nosotros vamos a formular es, pero el tipo, ¿por qué perdió el control? ¿Cierto? Porque el piso estaba resbaloso, porque había arenilla, o estaba mojado, o había barro, ¿cierto? Además, porque el tipo traía un repuesto en la moto que era muy pesado, cogió la curva a exceso, y por eso fue que él perdió el control. Pero ¿por qué cogió la curva tan rápido? Porque tenía afán, porque no tuvo precaución, porque, en fin, muchas circunstancias pudieron ocurrir para que él cogiera rápido la curva. ¿Por qué no tomó la curva a la velocidad indicada? Porque no estaba capacitado, porque no sabía el manejo defensivo, porque fue imprudente, ¿cierto? Al exceder la velocidad en la curva. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a mirar si hubo negligencia, imprudencia, impericia, todas las causales que nosotros ya vimos. Pero ¿por qué este tipo no tenía capacitación? ¿Por qué no lo habían capacitado? Porque no se había contemplado este riesgo como un riesgo prioritario, ¿cierto? Porque la empresa no tenía establecido un programa de seguridad industrial y de prevención de riesgos, porque la empresa nunca había hecho un plan de seguridad vial, bueno, en fin, por muchas circunstancias que pueden dirimirse o pueden tener como resultado cuando nosotros aplicamos la metodología de los 5 porqués. La metodología de los 5W y los 2H. Esto viene de más o menos, o viene de una terminología del inglés, ¿cierto? Son 7 preguntas, pero estas sí son 7 preguntas que son universales. O sea, estas preguntas ya están estandarizadas y estas preguntas nosotros no las podemos cambiar. ¿Qué, por qué, quién, dónde, cuándo, cómo y cuándo? Entonces, ¿por qué nosotros la llamamos la metodología de los 5W y los 2H? Por el what, why, who, where y when, que son qué, por qué, quién, dónde y cuándo. Y los 2H, que son how y how much. O sea, cómo y cuánto. Esa metodología se aplica cuando se reconocen o cuando nosotros conocemos las causas que generaron el accidente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros conocemos las causas del accidente, es que vamos a aplicar esta metodología. El ejemplo nos dice, ¿por qué sucede un accidente? Porque el trabajador, o ¿por qué sucedió el accidente? Porque el trabajador perdió el control de la motocicleta y cayó al paso del camión, ¿cierto? Entonces, es una metodología que el propósito o el motivo, ¿cierto? Es encontrar por qué este trabajador estaba realizando esa actividad antes del accidente de trabajo. Vamos a mirar en esta metodología quién es la persona accidentada, dónde fue que ocurrió el accidente, cuándo, a qué hora, en qué lugar, en qué tiempo, si estaba en su jornada de trabajo. ¿Cómo? Hay que describir las circunstancias que ocasionan el accidente. ¿Cuándo? Entonces viene uno a discriminar los costos que causó el accidente, ¿cierto? Cada una de estas preguntas, dice la norma, se debe enlazarse con el anterior por qué
hasta llegar a formar las 5 posibles causas de ese por qué. Y el modelo de causalidad, o ILSI, ¿cierto?, del International Loss Counting Institute, nos viene a hablar de la primera, el modelo de causalidad nos viene a hablar de la primera, que es la pérdida. Identificar la pérdida, si hubo pérdidas en cuanto a la salud, al material, a los procesos, al ambiente, ¿cierto? En este modelo de causalidad, en el primer escalón o en el primer peldaño, nosotros vamos a ver si en cuanto a la salud fue grave, moderada o leve la lesión que sufrió ese trabajador. En cuanto a lo que es la pérdida de la propiedad, si podemos nosotros determinar si esa pérdida fue catastrófica, si fue grave, si fue seria o si fue leve. Y en cuanto a lo que son los procesos, vamos a determinar lo mismo de la propiedad, si fue catastrófica, grave o seria o leve. En cuanto al segundo paso, que es el contacto, entonces vamos a determinar, en el caso del tipo que se cayó de la moto, vamos a mirar si establecer el contacto, si fue una caída, si fue un golpe, si fue un atrapamiento, si fue golpeado por el camión o por el otro carro que venía, ¿cierto? Vamos a determinar la circunstancia en que este trabajador tiene contacto con el medio que le causó la lesión a la muerte. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Si hacía frío, si hacía calor, si había productos químicos, si hubo involucrados elementos de electricidad. Vamos a determinar las causas inmediatas, ¿sí? Ahí vamos a mirar unos actos y unas condiciones que llaman subestándar. Esos actos, ¿cierto?, es lo que nosotros vamos a llamar los actos inseguros o las condiciones inseguras. Allá pues la metodología los llama subestándar o condiciones subestándar. Nosotros los conocemos como actos y condiciones inseguras. Vamos a determinar las causas básicas, ¿cierto? En los factores de trabajo. Si hubo supervisión, si fue deficiente la supervisión, si hubo algún proceso de ingeniería, si esos procesos fueron inadecuados, si hubo deficiencia en las adquisiciones, en fin, vamos a determinar las causas básicas de ese accidente. Vamos a determinar si hubo involucrado factores personales del trabajador que se nos accidentó, si era que el tipo tenía poca capacidad, si era que no tenía el conocimiento suficiente, si era que el tipo no tenía la suficiente preparación para maniobrar la moto, ¿cierto? Y al final vamos a determinar en qué falló nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en este modelo de causalidad vamos a analizar esos 5 causales que son las que nosotros vamos a trabajar. Pero hay unos criterios para la recolección de datos de una investigación, ¿cierto? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, muchachos, cuando vamos a adelantar la investigación del accidente, es evitar la búsqueda de responsables. O sea, nosotros no le vamos a echar la culpa a nadie, ni vamos a culpar a nadie del accidente. Vamos a evitar echarle la culpa a nadie. No, es que fue culpa de él, es que fue culpa de la empresa, es que fue culpa del compañero. Nada, evitar la búsqueda de responsabilidades. ¿Sí? El segundo paso es aceptar únicamente los hechos que se puedan probar, no las suposiciones. Aquí le llaman las suposiciones. Yo le llamaría el chisme de los compañeros. Entonces, únicamente basémonos en lo que se puede probar, en lo que nosotros podemos demostrar, no en el chisme, ni en la habladuría del compañero, ni en que el compañero diga, pero es que yo le vi los ojos rojos como que él como que estaba enguayabado, como que estaba tomado de trago. A nosotros no nos importa eso. Vamos a ver solo los hechos que se puedan probar en la investigación, ¿cierto? Vamos a evitar hacer juicios de valor durante toda la toma de datos. Si, por ejemplo, usted llega y el compañero le dice, no, es que él como que, a mí me dio la impresión de que él estaba como tomado, olía trago, y entonces usted, ay, no, es que él es borrachín, es que toda la vida, esos son los juicios de valor que nosotros hacemos. Tenemos que evitar esas situaciones. Tenemos que tener en cuenta los criterios que nos establece la norma, ¿cierto? Realizar la investigación lo más rápido que se pueda. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones
cuando nosotros dejamos que transcurra mucho tiempo entre el accidente y cuando nosotros vamos a realizar la investigación, ya los datos no van a ser tan puros, la información que nos van a dar no va a ser tan pura. Ya la información que nos van a suministrar los compañeros ya va a ser una información muy vaga, como que sí, me parece, yo creo, a lo mejor, yo supongo, no, nada de esa vaina. La investigación se realiza en el momento del accidente. Se llevaron el lesionado para el médico o para la IPS, le van a prestar los primeros auxilios y nosotros vamos a empezar a realizar la investigación, a tomar las versiones, a llamar a los testigos, en fin, empezamos a adelantar todo. Verificar las condiciones de trabajo. Si esas condiciones de trabajo eran las habituales a ese lugar o si de pronto fue no más por ese día. Que de pronto el trabajador, no, es que él siempre hacía el trabajo igual, es que aquí nosotros hacemos el trabajo de esa manera, nunca nos ha pasado nada, ¿es cierto? O fue que de pronto digan, no, pero eso nunca había pasado acá, nunca había habido ese accidente acá en la empresa, es la primera vez, entonces vamos nosotros a verificar las condiciones de trabajo. Las declaraciones, ¿cierto? Las vamos a tomar de manera directa de los testigos, de las personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos y del accidentado. A nosotros no nos sirven los testigos de oídas. El que yo, no, es que a mí me contó la señora de la cafetería que probablemente, a mí esos testigos de oídas no me sirven. Yo tengo que ir directamente a la fuente, al accidentado, que el accidentado me cuente qué pasó, o al compañero de trabajo que estaba ahí enseguida de él, o que estaba haciendo el trabajo con él, ahí detrás de él, que esos son los testigos más fidedignos con los que yo puedo contar en el momento de la investigación. Pero para poder adelantar esa investigación, para que no vaya, para que esa investigación me lleve a un resultado certero, al mejor de los resultados, yo tengo que hacer la investigación de manera individual, ¿sí? Las entrevistas yo las voy a realizar de manera individual. Yo no me voy a llamar a todos los que trabajan en ese sector, en esa sección, y los voy a reunir en una sala y entonces cuéntenme qué fue lo que pasó, ustedes qué vieron. No, no, porque ahí se me distorsiona la información, porque de pronto usted tiene la información verdadera y usted con escuchar al otro que está diciendo ya usted va a dudar de lo que usted sabía, ¿sí? Usted va a dudar de la información que usted me venía a dar a mí, que era verdadera, ya usted va a empezar a patinar como que, oiga, de verdad, como que sí, como que no, como que este man tiene razón. Entonces, por eso es que las entrevistas las vamos a hacer individualmente. Llamar a cada uno de los trabajadores. Venga, viejo, siga a mi oficina. Venga, cuénteme qué fue lo que pasó. ¿Sí? Y mientras tanto, pues vamos a ir tomándole la declaración que el tipo me está dando, ¿sí? Que esa es la que me va a ayudar. El orden y la secuencia de los hechos es importante. O sea, es como un orden lógico, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, y no que me empiecen 1, 5, 4, 9, 11, no. Esta mañana llegamos al lugar de trabajo, estábamos ahí sentados, él prendió la máquina y entonces escuchó un ruido en la máquina y él se puso a trabajar con la máquina, eran como las 9 de la mañana cuando él volvió y no paró la máquina, sino que él metió la mano. O sea, una secuencia lógica, que haya un paso, 1, 2, 3, así de para abajo, ¿cierto? No olvidar que en las investigaciones, el éxito de la investigación, de una buena investigación que nosotros vamos a adelantar, es las fotos, los videos y las muestras que se puedan recolectar en el lugar de los hechos. Parecerá de pronto ilógico, parecerá hasta de pronto, no sé, como lo quieran llamar ustedes, pero si hay un accidente en la empresa y se mató el trabajador, se cayó del techo y está ahí botado en el suelo, pues hombre, tomemos las fotos del accidente, el techo que se rompió, del muerto, de todas las situaciones. Hagamos como si nosotros fuéramos los peritos judiciales o los CSI en ese momento en que ocurre el accidente en la empresa, ¿cierto? Y lo importante es
detectar el mayor número de factores causales posibles, ¿cierto? ¿Cuál fue la causa de ese accidente? Entonces vamos nosotros a buscar, no, que se rompió el techo. Sí, pero tenemos que buscar las causas, por qué se rompió el techo. Porque no había soporte, porque las tejas estaban mal ubicadas, porque las tejas estaban muy viejas, porque de pronto el tipo tenía sobrepeso y estaba demasiado pesado. Entonces empezamos a buscar o a detectar el mayor número de factores que causaron ese accidente. ¿Cuáles son las actividades básicas en la prevención de accidentes en las empresas? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que las actividades básicas para prevenir los accidentes en la empresa es la inducción y la reinducción antes de que se inicien las labores. Hay empresas que tienen un programa de inducción o un programa de reinducción. Y es importante, muchachos, que cuando ustedes van a empezar a trabajar, cuando ustedes van a empezar a aplicar el sistema, cuando ustedes van a empezar a poner en funcionamiento el sistema de gestión en una empresa, verifiquen si hay un programa de inducción o de reinducción para los cargos, para los puestos, para el uso y el manejo de la maquinaria y de los equipos. Entonces, si hay un programa de inducción o de reinducción, nosotros tenemos que mirar cuánto hace o cuándo fue la última inducción o reinducción que se le dio a esos trabajadores. Y entonces de ahí vamos a empezar a trabajar. Vamos a tener en cuenta que debe estar comunicándosele a los trabajadores todos los procedimientos en cuanto a lo que es la prevención y las responsabilidades de riesgos en la empresa. Es básicamente ponerles en conocimiento el sistema de gestión en lo referente a todo lo que tiene que ver con los riesgos y las responsabilidades que tienen los trabajadores, que tiene la empresa, que tienen todos en el lugar de trabajo. Esos canales de comunicación tienen que ser fluidos, esos canales de comunicación tienen que ser permanentes. Eso es en doble sentido. Van y viene, la información va y viene, la comunicación va y viene. No solo la comunicación del trabajador hacia la alta dirección, sino que también de la alta dirección hacia el trabajador. Todo eso tiene que hacerse y eso es importante para el programa de prevención o para las actividades que usted adelante en cuanto a lo que es la prevención de accidentes en la empresa. El registro interno de todo lo que sean accidentes e incidentes de la empresa. No guardar ni ocultar esa información. En algunos momentos, en algunas circunstancias, cuando ocurre un accidente en la empresa, el mismo trabajador se encarga de quedarse callado, de no comunicar nada, de no decir nada a la empresa, porque de pronto me van a regañar, me van a suspender, me van a echar, me van a terminar el contrato, entonces el trabajador se queda callado, ¿cierto? Pero no, hay que tener un reporte de accidentes, hay que tener una estadística, hay que tener toda la documentación que a nosotros nos soporte, porque en el caso de un accidente que ocurre un trabajador, yo voy a tener toda la documentación, las capacitaciones, las inducciones, todo lo que se le dio a ese trabajador. Eso es lo que a mí me va a salvar en el caso de que ocurra un accidente en la empresa, ¿cierto? Y divulgar a toda la empresa, a todo el personal de la empresa, todas las acciones que usted haga, que usted se tiene que encargar de hacer para evitar que ocurran los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales y tenerlo siempre como una lección aprendida, ¿cierto? La experiencia nos dice a nosotros que ¿por qué no se realiza la comunicación interna de los accidentes e incidentes en la empresa? ¿Por qué el trabajador no reporta el incidente o el accidente? Y hay unas causas que son fundamentales. Estas causas son casi comunes a todas las empresas, ¿cierto? La primera es porque el trabajador tiene miedo de que se tomen unas medidas disciplinarias en contra de él, ¿sí? Porque
el tipo no aplicó los procedimientos. Yo ya les había dicho que el sistema de gestión hace parte del contrato laboral y que si el tipo no se pone las pilas, entonces es una causal para darle terminación al contrato de trabajo. Entonces el tipo se cuida de que de pronto lo vayan a sancionar o lo vayan a dejar sin trabajo, entonces él se queda calladito, no dice nada, se aguanta el golpe, el machucón, la lesión y no, se queda callado. Lógicamente que ustedes y la empresa desconocen la situación porque el trabajador nunca se las puso el conocimiento. Otra vez el temor a las represalias entre los compañeros de trabajo. O sí, muchos compañeros de pronto hubo el accidente, ocurrió el accidente en el momento y entonces muchos, como CISO, va a empezar a hacer programas de capacitación, entonces los demás compañeros le van a empezar a decir, si ve, por culpa suya, hermano, nos toca venir el sábado o nos toca ir a hablar con el CISO o en fin, esas son las acciones represalias que pueden tomar los compañeros. La preocupación sobre su reputación, o sea, las burlas que le pueden hacer los compañeros, la mofa que le pueden hacer, o lo van a coger de parche, como dice uno, lo van a coger de goce, entonces el tipo mejor se queda callado. Otros, el temor al tratamiento médico. Hay que reconocerlo, muchos sufrimos de temor al médico. Existimos algunas personas que somos de un gallina subido para ir al médico. Más si el médico tiene que hacerle curaciones, terapias, en fin, una serie de cuestiones que son dolorosas, entonces mucha gente le tiene miedo a ir al médico. La apatía al sistema de seguridad social. Entonces mucha gente evita ir al médico porque hay muchas colas, porque ya me van a demorar, porque en fin, un poco de vainas que no nos gusta ir al médico, porque generalmente hay mucha gente, porque generalmente nos vamos a demorar, porque se me va a represar el trabajo. Bueno. El deseo de interrupción del trabajo, era lo que yo les decía, es que si me voy para el médico, se me va a atrasar mi trabajo y después me toca o quedarme horas extras o venir a trabajar el fin de semana, ¿sí? El deseo de mantener la hoja de vida limpia. Ese, bueno, ahorita no tanto, pero algunos trabajadores se preocupan de mantener la hoja de vida limpia, sobre todo en empresas que tienen unos bonos que les dan unas bonificaciones a los trabajadores por productividad, por rendimiento, por no accidentalidad, hay empresas grandes, Coca-Cola, eh, eh, Corona les da a los trabajadores muchos bonos para esas cuestiones, ¿cierto? La poca comprensión de la importancia de informarlos. Si nosotros no concientizamos a los trabajadores, hombre, hay que reportar estos accidentes, tenemos que nosotros comunicarlos a la empresa para asimismo mejorar las condiciones. Entonces, si nosotros no concientizamos a los trabajadores, ellos nunca nos van a dar. La falta de motivación para involucrarse es falla de nosotros, ¿cierto? Las condiciones económicas, premios y castigos que las empresas manejan. Ya les había hablado acerca de eso. ¿Por qué es necesario investigar los accidentes y los incidentes de trabajo? No solo porque lo dicta la norma, la 1401, ¿cierto? Sino porque con esto nosotros vamos a garantizar la vida, la seguridad y la salud de todos los trabajadores. Porque ante un accidente o un incidente que ocurra en mi empresa, yo tengo que promover unos programas de capacitación, yo tengo que promover unas actividades de mejora. Entonces, por eso es importante investigar tanto los incidentes como los accidentes de trabajo, ¿cierto? Con la investigación nosotros vamos a determinar qué originó ese hecho, qué originó ese evento, ¿cierto? Vamos a identificar las causales y vamos a hacer unos programas de mejoramiento. Eso es básicamente lo que se hace cuando nosotros vamos a investigar un accidente. ¿Listo, muchachos? ¿Se me durmieron? ¿Qué se hicieron? ¿Entendieron? ¿Listo? ¿Lo entendieron? Sí, señor. ¿Fui Sí, señor. suficientemente claro? Seguro que fui suficientemente claro, ¿cierto? Bueno,
Entonces eh, vamos muchachos, ahora sí a mirar eh, el videito, el consabido videito. ¿No? Donde yo lo tenía, accidentes, incidentes, ¿sí? CXO. Bueno, vamos a mirar los pasos para una investigación de un accidente de trabajo. Miremos el video, muchachos.
Bueno, básicamente vimos, muchachos, que esto era más un repaso de lo que ya nosotros habíamos hablado en la clase de ahorita, ¿cierto? Lo que nosotros habíamos ya tratado, que era la forma o la metodología para la investigación del accidente. Ahora sí vamos a ir a el trabajito que nosotros teníamos, ¿cierto? Que era acerca de los 5 videos. Entonces, ya vamos a buscarlo ya y entonces vamos a mirarlo. Los accidentes que ocurrieron. CXO, Community. Bueno, entonces ya nosotros lo vimos. Vamos a compartir la pantalla y vamos a mirar lo que hemos dejado de tarea, ¿cierto? Habíamos hablado de que íbamos a formar unos grupos, que íbamos a trabajar con unos grupos que se iban a formar de 2 para adelantar la investigación, o íbamos a hacer el ejercicio respecto de los actos y condiciones inseguras, si había habido negligencia, impericia o imprudencia en estos actos, y entonces vamos a empezar. ¿Quiénes eran los 5 videos, cierto? Entonces, el primer video que nosotros íbamos a analizar era, démosle play a esto y miremos entonces que el primer video era el accidente en el restaurante, ¿cierto? ¿Quiénes iban a analizar el accidente en el restaurante? ¿Quiénes? ¿Cómo se organizaron ustedes? ¿Ah? Muchachos. Mi grupo tiene el 5, profe. Mi grupo tiene el de accidente eléctrico. Bueno, ¿quién iba a analizar el accidente en el restaurante? ¿Qué grupo? ¿O quién lo analizó? ¿Ninguno? ¿Ninguno lo analizó? Muchachos, ninguno de los que están en clase analizó el accidente en el restaurante. Profe, lo que pasa, pues, nosotros no analizamos todo, pero no, pues, o sea, nosotros hicimos un grupo con Jesús, yo y Jesús, pero nosotros lo analizamos todos. No pensé que era por, o sea, Bueno, listo. punto por... Usted y Jesús, ¿cómo es su nombre? Nini Montealegre. Nini y Jesús. Sí, señor. Nini y Jesús me dicen que analizaron todos, ¿cierto? Entonces, empecemos viendo, vamos a empezar a aplicar, vamos a ver si los actos y las condiciones inseguras, si hubo negligencia, impericia, imprudencia, y para este caso vamos a analizar el video utilizando la metodología de investigación de los 5 porqués, ¿cierto? Ya vimos la metodología de los 5 porqués. Entonces, Nini y Jesús, yo les voy a poner a correr el video para que ustedes lo miren y nos digan. I've got this amazing fiance. I won't be marrying this weekend because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Bueno, hasta ahí Nini y Jesús. Entonces, empecemos a analizar en este video
los actos y las condiciones inseguras que ustedes encontraron en este video. ¿Hubo acto o hubo condición insegura? Pues lo vimos como condición insegura ¿Dónde estaba la condición insegura? en el aceite que o sea, que la otra persona dejó arrojar hacia el piso En la y no la limpió inmediatamente. Sí, en el piso, ¿cierto? Una condición insegura. ¿Consideran ustedes que no hubo un acto inseguro? Sí hubo, profe. ¿Cómo? Sí hubo acto inseguro. Inseguro. ¿Por qué consideran ustedes que hubo un acto inseguro? Díganme. Porque ella sabía que había aceite en el piso regado y no lo había limpiado. Claro. Y Se está segundo, revisando incorrectamente Oye, también. tú no leíste el primer video, Nini. A ver, ¿al fin hubo acto o condición insegura? Acto inseguro, porque ella es la que arroja el aceite en el piso y no Sí. lo limpia. Ella es la que arroja el aceite en el piso. Sí. ¿Por qué llegó usted a esa conclusión, Jesús? Porque ella tenía un conocimiento, profe, Porque ella tenía un... de que tenía que limpiar el aceite negligencia para que impericia uno de o sus imprudencia. compañeros o ella no resbalara. Bueno, ¿hubo negligencia, impericia o imprudencia ahí en ese caso? Imprudencia Imprudencia, ¿de quién? de ella. Imprudencia de la trabajadora. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué considera usted que fue imprudente la trabajadora? A no limpiar el piso, ¿Por no limpiar el piso? claro, eso le causó el accidente a ella o a uno de sus compañeros. Ya. Bueno, listo. Nini. 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 ¿Está en clase, Nini? Nini. Dime, profe. Nini, si está en clase, por ahí la escucho que le está ladrando el perro. Entonces, Nini Montealegre. Nini, ¿hubo negligencia, impericia o imprudencia? Nini, Para mí, Nini, ¿tiene problemas de sonido? Yo creo. Nini parece que tiene problemas de sonido. Jesús, entonces Jesús, dígame. Usted me dice que hubo imprudencia de la trabajadora. ¿No pudo haber negligencia de la trabajadora? bueno, profe, ahí sí me dejó tambaleando, ¿Ah? me dejó tambaleando ahí. ¿Por qué? ¿Por qué está tambaleando, viejo? Nada. En el proceso de investigación de accidente, usted no puede decir que está tambaleando, mi hermano. Nunca puede decir. No, profe, yo creo que sí hubo imprudencia de ella. Y hubo imprudencia. ¿Y no hubo negligencia de la trabajadora? No, Ya. Cuando ella dice que por acá en este Creo momento, que sí, porque ella tenía el conocimiento de que había aceite en el piso. mire lo que dice por acá en el video. Se lo And voy they a should poner a never put the correr. deep fryers. ¿Cierto? Mire lo que We're ella about to dice. be in a terrible accident. But really, I should have cleaned the grease over there. And they should never put the deep fryer. En realidad yo debía haber limpiado, dice ella. ¿Cierto? Ajá. Mire lo que está diciendo ella But y se really, lo voy I a should have detener. cleaned the grease. En realidad yo debía haber limpiado la grasa que está allí en el piso. ¿Cierto? sí, Entonces hubo negligencia de la trabajadora. sí, señor, ¿Ve? tiene razón. Cuando nosotros vamos a analizar, cuando nosotros vamos a utilizar la metodología de los 5 porqués, ¿sí? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué y por qué? Entonces, vamos a aplicar en este caso la metodología de los 5 porqués en la investigación, ¿cierto? ¿Por qué se accidentó la trabajadora, Jesús?
Porque arrojó el aceite y se resbaló con el aceite que estaba en el piso. ¿Y por qué había aceite en el piso? Porque ella lo derramó, ¿Por qué? no lo limpió. Ella lo derramó. ¿Y por qué ella derramó aceite en el piso? No tenían el suficiente, o sea, no eran ordenados ni de pronto tuvieron como la capacitación de que les dijeran que tenían que tener el lugar adecuado y limpio, porque no era, están tratando con fuego, con cuchillos, con ollas. Negligencia, ¿sí? Entonces, sí. Pero, profe, es que ella dice algo de la freidora que no se alcanza a leer, que dice que ella no debió colocar la freidora ahí, o algo así. No, dice, no debieron de haber colocado la freidora, Después de eso. ¿cierto? Dice, póngale cuidado a lo que dice. Terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryer so Y nunca debieron de haber puesto la freidora tan cerca, ¿cierto? Porque la freidora estaba muy cerca, ¿sí? Del lugar donde ocurre el accidente. ¿Sí? Básicamente, la freidora estaba o tan lejos de donde ocurre el accidente o tan cerca de donde ella tiene el accidente. Entonces, si nosotros vamos a ver y vamos a analizar, ahí tenemos que ver también que hay falta o hubo falla en los controles administrativos, ¿cierto? Porque ella o pudo estar la freidora muy cerca o muy lejos y eso obligaba a que el trabajador tuviera que desplazarse. Debe ser que estaba muy lejos porque eso causaba que el trabajador tuviera que desplazarse desde donde estaba el fogón hasta donde ella iba llevando el aceite o lo que ella llevaba caliente, ¿cierto? Entonces la freidora estaba muy lejos. Hubo una falla de un control administrativo. Cuando nosotros vamos a analizar o vamos a realizar la investigación del accidente, si vamos a utilizar la metodología, no nos metamos nosotros a utilizar una metodología muy complicada, ¿cierto? Sino en este caso, lo más ideal sería utilizar el por qué, los 5 por qué, ¿cierto? Que sería lo más viable para que nosotros podamos hacer una verdadera investigación del accidente que ocurrió y que nos lleve a nosotros a un resultado certero, ¿cierto? Eso es en cuanto a Nini y a Jesús. ¿Quién más? A ver, sigamos con el otro video. ¿Quién pudo haber analizado el otro video y quién nos puede contar acerca del otro video? ¿Cierto? El accidente en la construcción, ¿quién lo analizó? Que no sea Nini y Jesús, que los analizaron todos. Yo, profe. ¿Quién es yo? Estefanía. Estefanía. ¿Con quién? ¿Con quién hizo grupo usted, Estefanía? Andrea. ¿Con quién? Con Andrea, profe. Con Andrea. Y vamos a analizar con Estefanía y Andrea este accidente y vamos a aplicar la metodología de los 5 por qué, perdón, no, de los 5 W y los 2 H, ¿sí? Vamos a mirar en ese caso que vamos nosotros a aplicarlo y vamos a mirarlo. A ver. Entonces, corre el video para nosotros poder analizarlo bien. I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon to get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks. Get out there! Run, get the rope! Bueno, ya vimos el video, ya nos refrescamos un poquito, Estefanía y Andrea. Para analizar este video vamos a utilizar la metodología 5W2H, o sea, las 5 preguntas universales. ¿Qué, por qué, quién, dónde, cuándo
y los dos H es cómo y cuánto. Entonces, Profesor, ¿qué hubo? yo también trabajé sobre este video. Bueno, pues listos. ¿Su nombre es Sebastián? No, señor, Cristian. Cristian. Bueno, entonces metamos aquí a Cristian. Y Cristian y Lidia, pero Lidia no ha llegado. Bueno, Lidia no ha llegado. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, primero miremos nosotros en este video los actos y las condiciones inseguras que se presentaron en el hecho. Y preguntémosle a Estefanía y a Andrea, ¿fue un acto o una condición insegura la que ocurrió en este hecho? Profe, pues nosotras escogimos pues 2 condiciones y un acto. ¿Cuáles fueron las condiciones? A ver. Las condiciones es el uso de protección inadecuado porque el arnés está roto. Y el peligro de incendio o explosiones, pues porque están los tanques y la llama de soldadura. Sí, ese fue, tú me dices que esas fueron actos o condiciones. Condiciones. Eso fueron condiciones inseguras. ¿Y cuáles actos encontraron ustedes cuáles actos inseguros? Profe, que él deja la llama abierta cuando empieza a hablar. Cerca del cilindro de gas. Cerca del cilindro de gas. ¿Quién me dice eso? Andrea, profe. Andrea. Cristian. Señor. Acto o condición insegura. Cuénteme cuáles actos y cuáles condiciones inseguras encontró usted en este accidente. Profe, encontré de las dos. Condiciones, encontré pues que el EPP, el arnés, sí, pues que no, o sea, que no se le hizo un mantenimiento periódico pues por parte de la empresa, es una condición. Sí. Y un acto inseguro que él lo está usando sabiendo que está en esas condiciones. Sí. ¿Sí? El otro es otra condición que pues él está soldando en ese espacio, en esa área, en ese lugar, y pues ahí no debería estar soldando, y también que la careta no es adecuada para el uso de esa labor, porque no le está cubriendo toda la cara. La careta que él está usando. ¿Sí? O sea, si vemos, nosotros vamos a repasar los hechos. ¿Sí? Soon to get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks. Vemos que el tipo está haciendo su actividad de soldadura y básicamente tiene los tanques encima de él, ¿cierto? O sea, le está pegado así, prácticamente a los tanques. ¿Eso es un acto o una condición insegura? Condición. Una condición insegura. Vale. Podemos hablar de que hubo negligencia, impericia o imprudencia. ¿Qué podemos hablar nosotros ahí? Una imprudencia, profe. Imprudencia. ¿Qué más hubo? Negligencia, profe. ¿Dónde está la negligencia? El descuido de él en dejar la llama abierta. Dejar la llama prendida cerca del cilindro de gas. En dejar la llama prendida cerca del cilindro de gas. Esa voz me sonó como a Jesús. Que COVID está atacando. Estamos hablando de actos y condiciones inseguras, negligencia, impericia, imprudencia. Listo. Si vamos nosotros a utilizar la metodología de los 5W y los 2H, o sea, el qué, el por qué, el quién, dónde, cuándo, cómo y cuánto, ¿cómo la aplicarían ustedes? La primera pregunta es ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó, no? Sí, claro, ¿qué sucedió? ¿El accidente? El accidente. El accidente. ¿Sí? Explosión. La explosión. Un trabajador muerto por explosión. ¿Sí? Un trabajador muerto. ¿Por qué? Porque la empresa no, o sea, él dice que la empresa tenía que haber revisado los tanques. ¿No le hizo una capacitación, profe? Porque no le hicieron capacitación. Como debería trabajar y como la revisión sobre en el sitio donde la persona está trabajando. O sea,
el encargado de, digamos, Entonces tenemos claro que el primer ¿qué es? ¿Qué ocurrió? ¿Cierto? Un muerto. ¿Por qué? Por explosión, ¿cierto? Sí. El tercer, ¿quién? El tercero, la tercera pregunta es, ¿quién? La empresa y el trabajador. No es el O el trabajador. trabajador. El El trabajador. trabajador Porque nosotros estamos haciendo la investigación. O sea, sobre el accidente, la explosión. básicamente hagamos de cuenta de que esto es como cuando uno llega a enterarse del chisme, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que un muerto. ¿Por qué? ¿Quién? Porque explotó esa vaina. ¿Y quién fue el que murió? ¿Sí? El trabajador. El trabajador, sí. ¿Dónde? ¿Dónde se murió? Es la cuarta En pregunta. la obra. ¿Dónde? En la obra. ¿Sí? ¿Cuándo? Ayer. Ayer, hoy, esta mañana. ¿Sí? ¿Y cómo se murió? ¿Sí? Una caída. Caído, sí. El tipo estaba soldando, ¿sí? Y se descuidó y ya arrimó la llama ya a los tanques y los tanques explotaron y pues lógicamente que hubo la explosión y el tipo pues la explosión Salió volando. lo arrojó desde el sexto piso hasta el, ¿sí? ¿Y cuánto fue ese daño? No, pues ahí no vamos a cuantificarlo nosotros en plata, sino en la vida del trabajador, ¿cierto? ¿Cuánto? No, pues se mató el tipo. Entonces esa es la metodología que nosotros vamos a utilizar en los 5W y los 2H. Eso es básicamente como llegar a enterarse del chisme. ¿Qué pasó, no? Primero, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Qué, por qué, quién, dónde, cuándo, cómo y cuánto es la metodología que también podemos nosotros utilizar para investigar un accidente. Bueno, entonces, Estefanía, Andrea, Cristian y Lidia. Vamos a ponerles Nini, allá cayó el tipo, ¿cierto? Bueno, Nini y Jesús en la exposición de ahorita les puso un 3.5, Estefanía, Andrea, Cristian y Lidia les puso un 3.8, ¿sí? Seguimos con el otro accidente que es, o la otra situación que se presenta que es el accidente en la fábrica. Para este accidente en la fábrica vamos a utilizar otra metodología de investigación. Vamos a utilizar el árbol de causa. Vamos a utilizar el árbol de causas, ¿cierto? Entonces, ¿quién analizó este accidente? ¿Nadie lo analizó? ¿Quién se le arriesga a analizar este accidente? ¿Nadie? Hola, ¿nadie? ¿Qué tal que esto les suceda a ustedes en sus lugares de trabajo y entonces ustedes no sean capaces de adelantar una investigación de estas, muchachos? Ojo con esta vaina, ¿sí? ¿Quién se le arriesga? A ver. ¿Quién? Ana Lili. ¿Quién? No le escucho el nombre. Ana y Lili. Ana y Lili. Ana y Lili. Habló como Jaime. Ustedes no son Lili Tobar y Ana Domínguez. Sí, señor. Sí, señor. Ustedes no son, usted Ana no es la de Kennedy. Sí, señor, soy la de Kennedy. Sí, la de Kennedy. Bueno, sí, en Kennedy sigue complicada la vaina, ¿no? Sí, señor. Sí, bueno, bien. Ana y Lili, entonces vamos a ver el video, ¿cierto? Y vamos a entrar a analizar, de acuerdo a la forma que hemos venido trabajando, si ahí hubo, en ese caso, los actos y las condiciones inseguras, si hubo negligencia, impericia, imprudencia, y vamos a utilizar la metodología del árbol de causas para investigar ese accidente. Lógicamente que es
es algo que vamos a poner en práctica nosotros aquí de una manera muy rápida, porque pues esta es una manera de investigar que se va a llevar mucho más tiempo que el ejercicio que nosotros vamos a hacer a las carreras acá. Pero veamos el video del accidente en la fábrica. This was no accident. The company knows it's against code to store so much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. Bueno, Ana y Lidia. Lili. ¿Lilia o Lili? Lili, profe, Lili. Lili, con solo Lili. Y la A, bueno, Lili. Listo. Entonces empecemos a analizar esto de acuerdo a nuestro trabajo de actos y condiciones inseguras. ¿Identificaron ustedes actos o condiciones inseguras o analizaron o encontraron dentro del accidente las dos? Dígame. Las dos, profe. Las dos. Yo voy a decir una y Lili, tú dices la otra. Bueno, listo. En la condición, el estante que él dice que estaba roto o vencido, Sí. tenía una grieta. Sí. Y el acto, él no estaba concentrado en lo que estaba haciendo, estaba distraído. Sí. Y el acto es la distracción del trabajador. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? La velocidad. Profe, también que puede ser la condición de la montacarga. Creo que le hacía falta como el espejo para ver, mirar hacia atrás si él sabía a qué distancia estaba. El espejo para mirar hacia atrás. Es que tienen como un vidrio, ellos adelante tienen como un vidrio como para mirar hacia atrás. No tanto Y ese no es- vidrio, sino como una malla, como una... Sí, una un protector. Ese montacargas no tenía protección encima del trabajador, Ujú. el montacargas estaba hueco. Entonces hay un acto o una condición insegura. Condición. Una condición. Insegura, ¿cierto? Pero veamos lo que el tipo dice por acá, ¿cierto? Cuando el tipo sale debajo de los metales, lo que él dice. This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. La empresa sabía que estaba prohibido poner tanto peso ahí arriba, lo dice él, ¿sí o no? Sí, Sí, señor. profe. Había mucho peso Ya sobrepeso en los estantes. Entonces, ¿eso qué es? ¿Un acto o una condición insegura? condición insegura Una porque condición. es de la empresa. Una condición insegura, ¿cierto? Y aquí el tipo nos habla otra característica, que es cuando él le dice al supervisor, ¿cierto? I knew I should have. Él le dice que yo sabía que debería estar concentrado en lo que estaba haciendo, ya no dijeron que era la distracción del trabajador, ¿cierto? Been focused on what I was doing. And it's obvious the super. Ojo que aquí dice él que los supervisores no habían reportado el estante roto. O sea que era un acto, una condición insegura. La condición que dijo Anita al condición. principio de no reportar el daño que había en el estante. En los estantes. Exacto. Hablemos entonces de negligencia, impericia o imprudencia. ¿Qué analizan ustedes ahí? Hay negligencia por estar desconcentrado, profe, porque no estaba en lo que tenía que hacer, en manejar la montacarga y así poder visualizar mejor los peligros. Negligencia. Y también hay negligencia por parte de los supervisores al no reportar los daños y negligencia por parte de la empresa por poner el peso encima del estante y no debería estar ahí. ¿Pudo haber impericia o pudo haber imprudencia? Sí, claro, profe, por él estar distraído. Sí, eso es que impericia o imprudencia. Eso es imprudencia. ¿Imprudencia o impericia? Cuando él ¿Cómo, habla profe? de que, No le escucho. cuando él habla de que había mucho sobrepeso en los estantes, ¿hay imprudencia o hay imprudencia o hay negligencia de la empresa? Negligencia de la empresa. No puede- Impericia.
No, no, no puede haber imprudencia. Y, profe, puede ser imprudente la persona, puede que un trabajador lo colocó ahí porque tenía afán y colocó el peso ahí encima. Puede ser imprudencia de un trabajador. O el supervisor por salir del paso imprudentemente le dijo que colocara el peso arriba. Entonces hay imprudencia de la empresa, ¿cierto? Al Sí. permitir que haya tanto sobrepeso en los estantes, ¿cierto? Porque si nosotros nos damos cuenta, él apenas toca el estante y ya se le viene todo encima. Y entonces Sí, él se señor. muere aplastado y con un tubo atravesándole el pecho. ¿Mm? Y además que los tubos normalmente tienen que ir sellados para que no se caigan. Los Porque ahí se cayeron, tubos- o sea, apenas chocó, los tubos cayeron. Y no Sí. estaban como sujetados a algo. Bueno, si nosotros vamos a analizar en ese árbol de causas, lo primero que nosotros tenemos que analizar es el problema. ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Entonces, lo primero que nosotros vamos a analizar es el problema. Profe, buenas noches, compañero, buenas noches. Salí aquí. Buenas noches, Lidia. Nosotros vamos a analizar el problema, cuál fue la muerte del trabajador, ¿cierto? Sí, De ahí señor. vamos a, cifrémonos, hagámonos en la copa del árbol y ahí vamos a analizar el problema. ¿Cuál fue la muerte del trabajador? El accidente que causó la muerte del trabajador. Y vamos a analizar la primera causa, Estante roto. un instante roto. Una segunda causa, La distracción del empleado. la distracción del empleado. Una tercera causa puede haber, Sí, profe, la carga, sobrecarga en los estantes, en las estivas. sobrecarga en las estivas. Vamos a analizar de esa tercera causa, que es el sobrepeso, ¿cierto? En los estantes. Las subcausas. ¿Por qué había sobrepeso en esos estantes? ¿Por qué consideran ustedes que pudo haber sobrepeso en esos estantes? Profe, porque hay demasiada mercancía y entonces la metieron, pues, porque necesitaban espacios, entonces ahí metieron todo sin importar los riesgos. Ya. Otra subcausa. ¿Por el qué? sobrepeso? Por el sobrepeso, porque metieron toda la mercancía ahí, ¿cierto? Y eso pudo haber causado. Otra subcausa de esta causal que fue la caída del material por la acumulación, ¿cierto? No estaban sujetados correctamente. Porque no estaban Y amarrados o sujetos sí, porque no estaba. Ve que entonces si nosotros podemos analizar, por ejemplo, si nosotros ponemos el problema que fue la muerte del trabajador, el accidente con la muerte del trabajador. La primera causal que habíamos dicho, ¿cuál era? El estante roto. El estante roto. Entonces vamos a analizar una subcausa del estante roto. ¿Por qué estaba el estante roto? ¿Sí? Puede ser por el sobrepeso. Por el sobrepeso. Una segunda subcausa, ¿cierto? ¿Por qué había sobrepeso en ese estante? Porque de pronto hay mucho desorden. Se puede decir que en la empresa hay desorden y tienen como una... ¿No había alguien que supervisara? Porque no había alguien que supervisara. ¿Y por qué no había alguien que supervisara? Ve que van saliendo subcausas de ahí de para abajo. Porque no le prestó atención a eso, pensó que no era relevante, profe. Porque el CISO no estaba... Quizás se confió de los trabajadores. ¿Cierto? Porque ese trabajador, el operador de montacargas, confió en que el CISO estaba haciendo bien su trabajo, confió en que el supervisor estaba pendiente. Ve que todo bueno. Entonces, como nosotros empezamos a llenar el árbol de causas de abajo para arriba, entonces ahora vamos a empezar a analizarlo. Nosotros lo llamamos de arriba para abajo, ahora vamos a interpretarlo de abajo para arriba, ¿cierto? ¿Por qué el supervisor no se dio, no hizo los controles de ingeniería necesarios ahí? Porque confió, se confió, profe. Se confió en que todo estaba bien y que el CISO lo iba a hacer súper bien, o los empleados. Sí. Nunca pensó que hubiese podido pasar ese tipo de riesgo, de ese accidente. ¿Y por qué el supervisor permitió que hubiera tanto sobrepeso en esa estantería? Porque no estaba pendiente de una planimetría para los estantes. No estuvo pendiente de la planimetría.
porque no estuvo pendiente de una planimetría, ¿cierto? ¿Y por qué se causa o por qué se muere el trabajador? Profe, porque le cayeron los tubos, Porque todo el peso y encima del hubo cuerpo. aplastamiento del trabajador. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer la investigación en el árbol de causas. En la copa vamos a empezar a decir lo principal, que fue la muerte del trabajador, ¿cierto? El accidente por la muerte del trabajador. Y ahí vamos a empezar a bajar rama por rama. Vamos a empezar a bajar a una rama, ¿cierto? Y en el segundo nivel vamos a empezar a descender. Vamos a pasar de una rama al otro en el mismo nivel y vamos a ir descendiendo, que son las subcausas. Y después, cuando ya estemos en el piso, entonces vamos a volver a trepar y vamos a analizarlo hacia arriba. Vamos a analizarlo de una manera ascendente. Entonces, cuando eso nos pasa, entonces vamos a decir, lo principal problema fue el trabajador accidentado, ¿cierto? Habíamos Sí, dicho señor. ahí. Sí, señor. Habíamos hablado de una causa 1, que era la velocidad excesiva, y de una posible causa 2, que era el sobrepeso del estante, ¿cierto? De ahí vamos a empezar nosotros a analizar unas subcausas, ¿cierto? La velocidad excesiva, el tipo estaba desconcentrado en el trabajo. ¿Mm? Y en el caso del sobrepeso del estante, hubo negligencia por colocar demasiado peso en ese estante, ¿sí? Entonces ya tenemos una causa principal y una subcausa. Entonces, cuando nosotros lo vamos a analizar hacia arriba, entonces vamos a decir, ¿por qué estaba el tipo desconcentrado en el trabajo? ¿Por qué iba a tanta velocidad? ¿Y por qué se accidentó ese trabajador? Primero vamos de abajo, de arriba para abajo y después de abajo para arriba en la investigación del accidente cuando utilizamos la metodología del árbol de causas, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro este concepto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Seguro, Ana y Lili? Sí, señor. ¿Seguro los demás compañeros? Señor. Sí, señor. Señor. Listo. Bueno, listo. Vamos a analizar el otro Supervisor's video, gonna report that broken que shelf. fue el de Almacén. en la tienda o en el almacén que ocurre el accidente. Accident? There's no accident. The company should have replaced that ladder years ago. ¿Quién analizó este? Yo, profe. ¿Quién es yo? Sebastián. Sebastián. Sebastián estuvo en asocio con quién? Pues con Harold, profe, pero creo que él ya no va a seguir estudiando, profe. ¿Por qué, hermano? No sé, le aburrió lo virtual. ¿Harold? Sí, profe. ¿Sí? Sí. No friegues, no me diga eso porque me da tristeza. Ya van a abrir la universidad y este man bota la toalla, hermano. ¿Ah? Sí, yo le dije eso, pero dijo que no le había gustado así. Bueno, pues me va a tocar llamar a ese man porque bueno, pues ya van a abrir la universidad. Pues yo me ahorro la empanada ahí, pero no merece que se vaya, sobre todo cuando... Ya, profe, ¿cómo se ahorra la empanada? Si Lili ¿Ah? se come 2. No, sí, ¿cuál fue la que me dijo que ella listara 3? Lili. Lili sí me dijo que ella sí iba a comer 3 empanadas. Bueno, listo, Sebastián. Señor, no, ¿quién dijo que 3 empanadas? Sí, alguien me dijo que fuera listando 3 empanadas para el día del reencuentro. ¿Mm? Fueron 5, profe, acuérdese. Como 5, como que me sale más barato, ¿sabe qué, Chino? Mandar a asar una carne asada, hacer una carne asada, lo que me sale más barato. Asadito, profe, eso sí. Están subiendo las empanadas. Oigan, enseguida, no vale. Listo, entonces, Sebastián. Sí, señor. Acto o condición insegura en este accidente. Acto y condición, profe. ¿Por qué? ¿De dónde saca usted que hay acto y condición, Sebas? Condición la escalera. Sí.
Acto que la mujer se sube sin arnés, sin casco, sin nada, sin elementos. Sí. Y el acto sin elementos. Y que tenía conocimiento de que la escalera estaba dañada. Sí, amén, gracias. Ella sabía que la escalera estaba dañada porque ella dice, la empresa debió haber reemplazado esa escalera que hace tiempo estaba dañada. O sea, la escalera no se dañó en ese momento, sino estaba dañada. ¿Cierto? Podemos hablar de negligencia, impericia o imprudencia, en este caso, Sebas. Profe, yo hablo de las tres. Sí. Imprudencia porque la mujer se subió a una escalera dañada. Imprudencia. Negligencia porque, o sea, la escalera está en mal estado, eso tiene que ser una escalera en buen estado para un trabajo así. Sí. Impericia, pues la muchacha no tenía capacitación para subirse por allá. Ya. Y ahí abajo hay una mesa de cristal donde ella cae. Sí. Eso O sea, también es como condición insegura, condición insegura insegura, lógicamente. porque no estaba delimitada el área, no estaba libre. Exacto, no había una delimitación, no había una zona de peligro donde pudiera establecerse el riesgo que estaba ocurriendo esta mujer. Si nosotros vamos a adelantar la investigación, ¿cierto? Utilicemos para esto la metodología de los 5 porqués, Sebas, ¿cierto? Sí, profe. Y vamos a decir, la primera pregunta, ¿por qué sucede el accidente? ¿Qué me diría usted, Sebas? Por imprudencia, profe. Y una mala condición. Bueno, no, pero la respuesta es... Yo creo que sucede el accidente porque existe la necesidad de hacer el cambio que ella iba a hacer, ¿no? De pronto la lámpara, lo que iba a arreglar, existe esa necesidad. ¿Quién más qué opinan los otros? ¿Por qué sucede el accidente en este caso? Yo opino que siempre cuando alguien va a trabajar con escaleras, siempre tienen que haber dos. Uno sosteniendo la escalera y el otro pues trabajando. Yo pido por el movimiento que hace ella en la escalera. ¿Por qué sucede el accidente? Porque la trabajadora pierde el control, ¿cierto? Y se cae de la escalera, ¿cierto? Es un movimiento indebido en alturas, profe. Si nosotros vemos que ella cuando está encaramada ahí en la escalera, ¿cierto? Ahí nosotros... Se estira demasiado. Mire que sí, ella se estira demasiado, ¿cierto? O sea, ella básicamente pierde el punto de equilibrio. Al estirarse, hace que la escalera pierda el punto de equilibrio. Entonces, ¿por qué sucede el accidente? Porque la trabajadora pierde el equilibrio. El equilibrio, pierde el punto de apoyo de la escalera y eso le hace perder el equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué pierde el equilibrio ella? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estaba muy encima de la escalera, profe. Estaba muy lejos del sitio. No era la escalera adecuada, se estira a una distancia. Porque primero la escalera ya la escalera había que reemplazarla, ¿no? La escalera tenía que haber sido reemplazada. Lo segundo, porque ella está haciendo una actividad lejos del punto de apoyo de donde ella tiene que trabajar. Y eso la obliga a que ella tiene que estirarse demasiado para hacer su trabajo. Veamos que ella está ahí, ¿cierto? Y ella se estira para realizar el trabajo, ¿cierto? Lo que decía alguna compañera por ahí, que era que ese trabajo debían de haberlo realizado entre dos, ¿cierto? Mientras la otra estaba encaramada, ya la otra debería haber sido el punto de apoyo de la escalera. Pero no se supone, bueno, ahí ella debió haberse bajado y haberse corrido un poquito más para estar mejor cómoda. Escalera, sí, porque es que ella lógicamente que mire, si nosotros no ubicó bien la escalera. Ella no ubicó bien la escalera. Entonces, ¿por qué perdió el control ella? Porque no supo ubicar la escalera, ¿cierto? Porque no supo ubicar la escalera, ¿cierto? ¿Y por qué no supo ubicar bien la escalera? ¿Cierto? Porque tenía afán para hacer el trabajo, ¿cierto?
de colocar el aviso, ¿cierto? Porque no tuvo precaución de haberse bajado y haber corrido la escalera para que no perdiera el punto de apoyo, ¿cierto? ¿Y por qué ella no se bajó a correr la escalera para que no perdiera el punto de apoyo? Entonces, es donde nosotros vamos a analizar los porqués de la situación que se está presentando acá. ¿Por qué sucede el accidente? ¿Cierto? Porque ella pierde el control y se cae en la escalera, ¿cierto? ¿Por qué ella perdió el control? Porque ella resbaló en la escalera, porque perdió el punto de apoyo, porque estaba trabajando sola, ¿cierto? ¿Y por qué perdió el punto de apoyo? Porque la pereza de no correr la escalera un poquito más hacia donde ella estaba trabajando, ¿sí? ¿Por qué no tenía capacitación para haberse trepado? Si la norma dice que cuando usted va a trabajar a más de 1,50 m ya tiene que tener un curso de alturas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no tenía la capacitación ella para estar encaramada allá? No tenía un elemento de protección personal, no tenía un elemento de seguridad en el momento en el que estaba haciendo su trabajo, ¿cierto? ¿Qué opina Sebastián? Que es el del trabajo que no lo dejamos hablar. Sí, profe. No, yo opino lo mismo que usted, profe. Claro, claro, ¿cómo no? Disculpe, Sebastián, por no dejarlo hablar. Yo? No. Disculpe, Sebastián, por no dejarlo hablar. No, tranquilos, sigan. No, sigan. Si bien pueda, sigan, tranquilos. Sí. Listo. Miremos el... Este sí la... Company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about 2 people doing the job? Ya lo que ella dice, ¿por qué no hay políticas estrictas respecto a 2 personas haciendo un trabajo? Ella sabía que deberían de haber 2 personas haciendo el trabajo que ella estaba haciendo. Alguna de las compañeras dijo, 2 personas tienen que hacer ese trabajo. ¿Cómo se llama la compañera que dijo eso? Yo, profe. ¿Quién es yo? Lidia. Lidia. Ah, es Lidia, ahora es Lidia. Lidia. Listo, Lidia. Buen punto. ¿Yo? Listo, Lidia. Entonces, lógicamente, 2 personas deberían de haber estado haciendo ese trabajo. Y sin embargo, ella no tiene. Sí. Esa es una de las causales del accidente, ¿cierto? Sigamos analizando. El accidente eléctrico. ¿Quién le metió la mano? Nosotras, profe. ¿Quiénes somos nosotros? Con Elizabeth, Juliana González y Elizabeth también analizamos eso. Juliana y Elizabeth. El profe Elizabeth le manda a decir que la disculpe, pero que quedó sin internet desde las 2 de la tarde, por eso no pudo entrar a clase. Bueno, listo. Juliana y Elizabeth, ¿quién más analizó este video? Lili Ana Tobar, y Camila. Lili Tobar y Camila. Y Ana Domínguez. Lili Tobar, Camila. Y Ana Domínguez, profe. Y Ana Domínguez. Ana no era la que ya estaba por allá en un también lo querían en el video. ¿En un qué, profe? Ana, ¿tú estabas en el grupo con Lilia? ¿Con Lili? Es que, no, profe, porque nadie había hecho ese y nosotras nos lanzamos al agua. Bueno, listo. Bueno, Es que no nos organizamos. no se organizaron, sí. Bueno. No, profe. A ver, Ana, Elizabeth, Lili, Camila y Ana. Jesús. Vamos a enviar, parece un equipo de fútbol, pero vamos a analizarlo. James was with that company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. The way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all of my safety equipment.
Juliana, Elizabeth, Lili, Camila y Ana. Empecemos. Acto o condición insegura. Juliana, dígame un acto inseguro. Un acto inseguro, el manipular los cables de alto voltaje sin tener el conocimiento. Elizabeth. Y los elementos de protección. Espere, Elizabeth. Profe, le dije que Elizabeth no pudo entrar a clase, que está sin internet desde las 2 de la tarde. Pero responde por ella. Lili. Claro, yo respondo por ella, tranquilo. Lili. Profe, un acto inseguro, el que él sabiendo que tenía que colocarse los elementos de protección personal, no lo haya hecho. Listo. Camila. Señor. Descríbeme una condición insegura. La condición insegura son los cables que no están sellados. Los cables que no estaban sellados, ¿cierto? Sí, La señor. forma como estaban sellados. Sí, señor. Entonces eso me dice Camila. Los cables sellados. Ana. Otra condición, profe, que no hubo como entrenamiento para manejar los cables. No tenía entrenamiento. Capacitación. No tenía entrenamiento. Él dice ahí que la empresa nunca lo capacitó. Nunca lo capacitó, no tenía el entrenamiento suficiente para haber hecho ese trabajo. O sea, el tipo no sabía y fue y cogió esa vaina allá y quedó chamuscado, ¿cierto? Hablamos de negligencia, impericia o imprudencia. Juliana. Yo creo que tiene un poco de las tres. Juliana, cuando él manipula, usted me dijo que era una condición, un acto, era manipular. ¿Hubo negligencia, impericia o imprudencia? Es imprudencia de él por manipular algo de lo que no tenía conocimiento. Lili. Señor. Usted me dice que él no estaba usando los EPP, ¿cierto? ¿Hubo negligencia, impericia o imprudencia de ese trabajador? Negligencia, porque él sabía que debía usarlos y no los usó. Entonces fue negligente. Camila. Señor. Me dice que una condición insegura fueron los cables que estaban mal sellados, ¿cierto? Sí, señor. Negligencia, impericia o imprudencia. Pues en parte tiene impericia porque no estaba capacitado para hacer ese trabajo. Impericia. No puede haber imprudencia. Sí, profe. ¿Cierto? Sí, profesor, porque si yo... no estaba sellado. ¿Cierto? Primeramente porque él no era capacitado como eléctrico. Ana. Señor. Usted me dice que él no tenía el entrenamiento suficiente para hacer esa actividad. ¿Eso es negligencia, impericia o imprudencia? Impericia, profe. Impericia, claro, es impericia. O sea, el tipo no tiene el conocimiento suficiente para adelantar esa actividad. Y ahí nosotros, con ese ejercicio que hicimos, estuvimos haciendo, básicamente, fue un análisis de lo que es la metodología de investigación de la Ishikawa, donde vamos nosotros a mirar los materiales, la maquinaria, la mano de obra, el método y el medio ambiente donde se desempeñaba el trabajo de este señor, ¿cierto? Los materiales no estaban debidamente sellados, ¿cierto? La mano de obra, él no tenía la capacitación, el método que él adelantó no era el más adecuado, ¿cierto? Y el medio ambiente fue el que le produjo el accidente a este tipo. Muchachos, sinceramente, ¿entendieron la metodología del día de hoy? Sí, profe. Sí. Si ustedes no lo entendieron, dígame y entonces le hacemos un repaso otro día, ¿sí? De pronto nos sentamos, miramos otra, profundizamos más. ¿Quedó claro? Para mí es importante que esto haya quedado claro. ¿Sí quedó claro, muchachos? ¿Seguro? Sí, señor. Bueno. Profe, a mí me gustaría, pues, como yo estaba con Cristian,
Y Sí, yo no señor. pude llegar porque primero salí tarde y ahorita el tráfico está pesado. Sí. Entonces, ¿será que yo puedo exponer sobre eso? ¿Quieres exponer sobre eso, Lidia? Sí, sobre el video. Bueno, pues si quiere mañana escuchamos a Lidia y escuchamos a Estefanía González, que hoy no... Ah, sí, Estefanía se dejó escuchar hoy en el Sí, día. señor. Sí. Listo, muchachos. Entonces, dejémoslo hasta ahí la clase de hoy. Les agradezco inmensamente a ustedes por la asistencia. Camila, ¿tuvo nota hoy también? Sí. Sí, señor. Profe, no nos dio la nota. La nota de este último grupo: Juliana, Elizabeth, Lili, Camila, Ana, 4. ¿Oyeron? Profe, la mía tampoco me la dio. ¿Cuál es? Sebastián. Sebastián, 3-5. Profe, Gracias. ¿debemos de montar el trabajo a la plataforma? Mándenme el trabajo a la plataforma. ¿Oyeron, muchachos? Ah. Listo. Ya el profe me está ¿quieres pidiendo iniciar? pista. ¿Oyeron? Listo, Bueno, muchachos. profe, Feliz feliz noche. noche, Que profe, pasen que buenas noches. Que gracias. estén muy bien. Les deseo mucha suerte. Gracias. Profe, que Dios le bendiga y hasta mañana. Buenas noches. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, Ana. Se cuida el Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, profe, buenas Chao. noches. Chao, Estefanía.